Entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar primero las últimas propiedades que vimos para continuar. Recordemos que estábamos viendo los axiomas de paralelismo, que comenzamos con el quinto postulado de Euclides. Entonces vimos que este nos decía que dos rectas distintas coplanares cortadas por una secante en puntos distintos y que formaban con ella dos ángulos interiores en el mismo semiplano, de tal manera que la suma de estos sea menor que 180, implicaba que las dos rectas se cortaban en algún punto. Vimos que este enunciado era equivalente con el llamado postulado de Playfair, que nos decía que por un punto exterior una recta pasa una única paralela. Y bueno, ahí estaba todo el resto histórico de las geometrías en general. Enunciamos el teorema 41, bueno, lo demostramos, probamos que si dos rectas distintas y coplanares son paralelas, entonces toda secante que las corta a una de ellas también corta a la otra. También vimos que el paralelismo entre rectas es una relación de equivalencia. También vimos que si dos rectas distintas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas también lo es a la otra. Y habíamos enunciado el corolario número 13, que comenzaremos probando hoy. Este enunciado entonces lo dice que las rectas perpendiculares a dos rectas que se cortan, también se cortan. Entonces, vamos a pasarlo a la pizarra. Y de hecho me parece que había un dibujo de este. Quiero verificar. Bueno, no. Vamos a dibujarlo nosotros entonces. Entonces, tenemos rectas perpendiculares a rectas que se intersectan. Y necesitamos que estas perpendiculares también se intersecten. Entonces, vamos a considerar dos rectas que se intersectan en un punto. Vamos a decir, sean, bueno, vamos a llamar X y dos rectas. Recordemos que letras minúsculas eran para las rectas. Que se intersectan, vamos a decir que se cortan para escribir más corto nomás. Que se cortan en un punto O. Y vamos a decir que sea A, un punto en la semirrecta OX, y B, un punto sobre la semirrecta OI, o bien OY. Entonces queremos perpendiculares a estas rectas. Entonces tenemos la recta X y la recta Y. Fijamos un punto en la primera semirrecta, un punto en la segunda semirrecta. Entonces diremos sean vamos a llamar N, una recta que es perpendicular a la semirrecta OX en el punto A. Y vamos a decir lo mismo para M, otra semirrecta que es perpendicular a la semirrecta OI en el punto B. Entonces estamos reuniendo los datos que queremos. Si dibujamos esta cosa, sería algo parecido a esto. Entonces tenemos aquí las dos rectas. Entonces, vamos a decir esta Y, esta X, y se intersectan en O. Entonces ahí tenemos la semirrecta OX y la semirrecta OY. Entonces dijimos que en X hay un punto que se llama A, que es la intersección, y acá había otro que era B, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá. B. De tal manera que podíamos trazar, o digamos que había una perpendicular en este punto. Entonces se llamaba N la perpendicular que pasaba por A de la semirrecta OX, y por otro lado, en la semirrecta OY estaba M, ¿cierto? Perpendicular. Entonces, estos son perpendiculares y son rectas. Vamos a llamar entonces esta N
y esta M respectivamente. Ahí tenemos los datos que involucrados hasta ahora. Entonces lo que queremos probar es que las rectas perpendiculares a dos rectas que se intersectan en un punto también se intersectan. Es decir, que lo que queremos ver en el fondo es que M y N se intersectan en algún punto, en algún momento. Eso es lo que queremos ver. Entonces, digamos aquí, queremos probar que M y N se intersectan o cortan, ¿cierto? O entre paréntesis, o cortan, porque estamos ocupando últimamente más la palabra cortan porque es más corta, pero sabemos que nos referimos, eh, rigurosamente hablando, de intersectar. Entonces, para hacer esta prueba vamos a razonar por el absurdo. Entonces, razonando por reducción al absurdo, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que no se intersectan. Entonces, si M y N no se intersectan, serían paralelas, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí nos escribimos de nuevo que razonando por el absurdo, suponemos que M y N no se intersectan, ¿cierto? Debería, bueno, razonando por absurdo, supondremos que M y N no se intersectan, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, si suponemos que no se intersectan, por definición, significa que son paralelas. Es decir, M paralelo con N. Por otro lado, lo que sabemos es que la semirrecta OX es perpendicular a N, ¿cierto? Y esto significa que esta semirrecta es perpendicular a M. Y esto viene dado por el teorema anterior, que es el 43, si no me equivoco. Entonces recordemos que justamente lo que nos decía este teorema, bueno, de hecho podemos volver al enunciado mismo porque ya lo probamos, que si dos rectas distintas son paralelas, que es lo que estamos suponiendo entonces, como no se intersectan son paralelas, toda perpendicular a una de ellas también es perpendicular a la otra. Entonces, como por absurdo hemos supuesto de que M y N son paralelas, si la semirrecta OX es paralelo con N, entonces también va a ser perpendicular, perdón, con M. Entonces, vamos a llamar esto, eh, vamos a llamarlo 1 de rojito, ¿ya? Ahora, por hipótesis, tenemos que OI como semirrecta también es perpendicular a M, ¿cierto? Y a esto le llamaremos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en 1 y en 2 se tienen dos rectas perpendiculares a una misma recta, ¿cierto? Es decir, tenemos que OX es perpendicular a M y tenemos que OY o bien OI también es perpendicular a M. Entonces, se tienen dos rectas perpendiculares
a una tercera. Luego se concluye. ¿Qué es lo que podríamos concluir entonces? Si tenemos dos rectas perpendicular y recordemos que habíamos probado algo acerca de la perpendicular, que era única, ¿cierto? Entonces, estas dos semirrectas son paralelas. Entonces tenemos que OX y OY, como rectas, digamos, son paralelas. Entonces aquí está la contradicción. Bien. Entonces, recordemos además, vamos a cerrar aquí un poquito. Recordemos que habíamos probado el teorema 33, que nos decía en algún momento, que si dos rectas hacen con una secante una pareja de ángulos alternos e internos congruentes, las rectas son paralelas, ¿cierto? Eso lo hemos ocupado harto. Entonces, el recíproco de ese enunciado, es decir, cambiando ahí la proposición, se enuncia de la siguiente manera. Con teorema 44, alterno interno entre paralelas. Entonces, si dadas dos rectas distintas y paralelas, los ángulos alternos internos que forman con cualquier secante son congruentes. Entonces, si tenemos dos rectas paralelas, bueno, son distintas, porque recordemos que una de las definiciones de paralelo era que coinciden y la otra es que la intersección es vacía, ¿cierto? Entonces, en dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos que forman con una secante son congruentes. ¿Ya? Entonces, por eso el recíproco, ¿cierto? Porque el teorema 33 era al revés. Si estos ángulos alternos internos eran congruentes, implicaba que era paralelo. Entonces, ahora el recíproco, si tenemos dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos por una secante van a ser congruentes. Entonces, preparamos todo para probar. El dibujo igual. Y consideramos que es lo que tenemos que ver entonces. Entonces, tenemos paralelas distintas y una secante cualquiera que los corta en dos puntos, ¿cierto? Y entonces diremos sean L paralelo a R y T una secante cualquiera que corta o, o intersecta, ¿cierto? T intersecta a L en un punto B y a R en A. Y entonces, bueno, aquí está el dibujito. Entonces tenemos R, L paralelas, tenemos T, una secante que corta en A a R y en B a L, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, pasando a lo que vamos a hacer según el dibujo, vamos a considerar O, punto medio del segmento AB. Entonces, O es punto medio del segmento AB, ¿cierto? Entonces, congruente a O y OB. Entonces, si bajamos desde O de forma perpendicular a L, entonces considerando de O a H tal que OH es perpendicular a L
Y como tenemos que L es paralelo con R, entonces OH es perpendicular con R, ¿cierto? Perpendicular con R. Entonces, llamamos a Q, como se ve al dibujo, entonces digamos así, que si llamamos como Q al punto de intersección de OH con R, entonces la misma OH que se extiende hasta la recta R, sabemos que es perpendicular, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Entonces, si llamamos Q al punto de intersección de estas dos rectas, se tendrá que ese ángulo es recto. Entonces vamos a llamarle OQA. Se tendrá que el ángulo OQA, vamos a escribir bien este Q, OQA es recto por la perpendicularidad que hemos visto recién, ¿cierto? Esa. Entonces, eh, entonces notamos que tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces recordemos que teníamos un teorema que nos decía la congruencia de los triángulos cuando sucedía eso, ¿cierto? Si eran rectángulos, había que ver que fueran congruentes sus hipotenusas y ángulos agudos, ¿se acuerdan de eso? Ya, entonces aquí tenemos ángulo agudo congruente, propuestos por el vértice, y tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Que esto venía dado porque hemos escogido O punto medio desde un principio. Entonces, vamos a colocar aquí, por hipotenusa, ángulo agudo en triángulos rectángulos, en triángulos rectángulos, tenemos la congruencia entre OVH y OQA, es decir, estos dos triángulos, ¿cierto? Entonces, si tenemos eso, todos los ángulos y lados correspondientes son congruentes, en particular, OAQ es congruente con el ángulo OVH. Entonces, tenemos OVH, OQA, lo que quiere decir que los ángulos alternos e internos son congruentes. Era lo que queríamos probar. Ah, esto desprende un corolario, otro corolario, esto no lo vamos a probar, solo vamos a anunciar rápidamente. El corolario número 14 nos dice que dadas dos rectas distintas y paralelas, los ángulos correspondientes que se forman con cualquier secante son congruentes. Y bueno, este digamos es un corolario que sale directo del anterior, ¿cierto? Por las mismas causas de siempre. Porque este implica que los ángulos alternos e internos son congruentes y el correspondiente va a ser el par lineal, ¿cierto?
Entonces, el par lineal es el que uno quiere ver que es correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá, en este sobre este dibujo, ¿cierto? Bueno, uno tendría el ángulo alternito. Entonces, por ejemplo, uno tendría asumiendo que estos ya son congruentes, y uno lo que en realidad quería probar entonces que, por ejemplo, este es congruente con este de acá arriba, ¿cierto? Pero acá sabemos que por opuestos por el vértice estos ya son congruentes, entonces ahí está directo, ¿cierto? Por eso no es necesaria la prueba, digamos, de este corolario número 14. ¿No? Bien, vamos a dar una nueva definición. Definición número 30. Nos dice que dado el ángulo AOB, si tomamos el lado de la semirrecta OA como el lado inicial y el lado de la semirrecta OB como lado final, entonces diremos que el ángulo AOB es un ángulo orientado si la orientación es en el sentido de las agujas del reloj. Decimos que la orientación es horaria si la orientación es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Decimos que la orientación es antihoraria si el ángulo tiene sentido horario y A' o prima tiene sentido antihorario. En este caso los dibujos. Entonces tenemos que la orientación es horaria si va en el sentido de la aguja del reloj, y tenemos que la orientación es antihoraria si la orientación es en el sentido contrario a la aguja del reloj, ¿cierto? Y aquí tenemos las pruebas posibles. Entonces, bueno, ahí está marcada la flecha, ¿cierto? Hacia arriba, que va así en el fondo, ¿cierto? O bien en este caso que va al revés. Entonces ahí está lo del sentido horario o sentido antihorario. Digamos acá, bueno, acá va en la misma dirección, digamos, pero sí. Esto establece una proposición, número 1. Tenemos que dos ángulos que tengan sus lados respectivamente paralelos, si tienen el mismo sentido, son congruentes, y si tienen sentidos contrarios, son suplementarios. El punto 2 nos dice que dos ángulos que tengan sus lados respectivamente perpendiculares, si tienen el mismo sentido, son congruentes, y si tienen sentidos contrarios, son suplementarios. Una segunda proposición nos dice que si dos rectas paralelas son cortadas por otras dos paralelas, los segmentos opuestos que se determinan son congruentes. Entonces, según esta figura, si consideramos el segmento AB paralelo con DC y a su vez AD paralelo con el segmento BC, entonces implica que AB es congruente con DC y por otro lado que AD es congruente con BC. Solamente ahí el dibujo, ¿cierto? Esclarece completamente la intención. Ya, esto vamos a pasarlos más o menos rápido porque son menos relevantes que el próximo teorema, que es el que queremos probar. Un corolario de esto, enunciado como el corolario 15, nos dice que si dos rectas son paralelas, L y R, entonces para todo punto que pertenece a L, la distancia desde este punto a la recta P es constante, es decir, es siempre la misma distancia. A la constante dada se le llama distancia entre las paralelas L y R. Entonces recordemos que anteriormente habíamos definido la distancia de un punto a una recta como la proyección, ¿cierto? Entonces si recordamos un poquito de eso,
teníamos un punto exterior a una recta, entonces la distancia era la proyección que era un segmento que era perpendicular de la recta al punto, ¿cierto? Y digamos que esto era lo que era la distancia de un punto a una recta. Vamos a ponerle D, por decirlo algo. Entonces ahora me dice que entre todo punto que pertenece a una paralela, entonces si aquí tenemos L y aquí tenemos R, entonces en cualquier punto acá, supongamos ahí vamos a llamar punto P, entonces perpendicular el segmento a R. Si yo cambio este P por un punto que está más acá, Q, también va a ser perpendicular a R, ¿cierto? Entonces si este es perpendicular, lo que sabemos es que si tenemos dos perpendiculares a una recta R, entonces estas dos son paralelas, ¿cierto? Entonces ahí vamos a notar que claramente cumple de que, supongamos, bueno, P, vamos a llamar P' y aquí Q', ¿cierto? Todos estos segmentos de aquí sí o sí van a ser siempre congruentes, ¿ya? Entonces lo que quiere decir en el fondo es que la distancia es la misma. Así establecemos una nueva definición, diremos, referiremos como lugar geométrico a una figura cuyos puntos cumplen una o varias condiciones geométricas. Bastante ambigua la definición, ¿cierto? Ya, y lo que nos interesa, sobre todo desprendido de los axiomas de Euclides, o, o en particular sobre el quinto postulado, que es el importante, ¿cierto? Que hemos dicho tanto. Notemos que este teorema recibe el nombre de la suma del ángulo interior de un triángulo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que la suma de las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. ¿Ya? Lo que hemos cuestionado para las geometrías que no son euclidianas. Entonces, este es uno de los más importantes, ¿cierto? Cada uno de ustedes debería estudiarlo, digamos, digamos, así que es como el teorema base de la asignatura de género euclidiana. A ver, copiarlo bien. Bueno, hay otros ejercicios, pero este es uno de los más relevantes, ¿cierto? Por lo que hemos visto siempre la comparación con las geometrías y siempre hemos hablado del el ejemplo de que los ángulos interiores de un triángulo no suman lo mismo dependiendo de la geometría, ¿cierto? O del plano en el que estamos inmersos. Bien, entonces el dibujo nos ayuda igual, ¿no? Entonces tenemos un triángulo ABC, ¿cierto? Como en esta figura. Vamos a suponer L, una recta paralela a la base AB, a la cual pertenece el vértice o bien el punto C. Entonces sea, oh, entonces sea ABC un triángulo, ¿cierto? Con una recta L paralela a AB. Puede ser como recta, como segmento, ¿cierto? Eso da más o menos lo mismo. Entonces tenemos la recta paralela a AB con, vamos a decir, L intersectado con, con C en L, nomás, con C en L. Sí, o bien, o trazada por el punto C, ¿cierto? Cualquiera de esas, pues. Bien, entonces, como L es paralelo con AB y vemos que BC es una secante, ¿cierto? Que la corta en un punto. Entonces, BC es secante, entonces, si llamamos como ángulo alfa, beta y gamma, y por otro lado tenemos beta 2 y beta 1, estos ángulos, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos paralelas y tenemos una secante. Entonces podemos buscar ángulo alterno interno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno y acá tenemos otro.
Entonces, justamente si ocupamos BC como secante por ángulo alterno e interno entre paralelas, entonces tenemos que eh, los ángulos son congruentes, ¿cierto? Que fue lo que probamos en el teorema 44. Entonces, beta es congruente con beta 1 por teorema 44. Entonces, beta va por beta 1 y vamos a ver qué sucede con beta 2, po. Entonces, por el otro lado, si consideramos la otra secante, nuevamente L es paralelo con AB y en este caso AC es secante también, ¿cierto? Ahora AC corta en dos puntos distintos a estas paralelas. Entonces nuevamente tenemos ángulo alterno interno, en este caso alfa y beta 1, ¿no? Entonces acá tenemos alfa congruente con beta 1, por el mismo teorema, ¿cierto? Vamos a decir por el mismo argumento. Además, es claro que la suma entre beta 1 más gamma más beta 2 es 180 grados, ¿cierto? Acá tenemos un ángulo extendido o bien eh, los pares lineales, bueno, hay bastante claro evidenciar eso, ¿cierto? Ahora, lo que sabemos, lo que hemos visto es que beta 1 es congruente con alfa, beta 2 es congruente con beta, aquí, perdón, me equivoqué, beta 2, ¿cierto? Pues lo digo, los dos de amarillo, pues, beta con beta 2, ahí sí, y alfa con beta 1. Entonces, reemplazando acá los que corresponden, tenemos que alfa más beta más gamma es igual 180 grados. Y justamente quién era alfa y quién era beta son todos los ángulos interiores del triángulo. Ya. Entonces, en base al teorema 44, hemos podido probar de una manera bastante sencilla que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Esto enuncia nuevamente un corolario 2016, que nos dice que la medida de todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, la medida de todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, en el dibujo, si consideramos epsilon como el ángulo exterior, lo que habría que probar es que epsilon es igual a alfa más beta, ¿cierto? Eso es lo que uno quiere probar. Entonces, nos llevamos el corolario 16, vamos a ver lo que es rápido también. El dibujito. Ya, entonces, mirando acá, por par lineal, tenemos que gamma más epsilon es 180 grados, ¿cierto? Aparte, por el teorema anterior, tenemos que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo también es 180 grados. Entonces, luego, igualando y restando,
Está fome este, ¿cierto? Eh, si igualamos y restamos, ¿qué tenemos? Tenemos alfa más beta más gamma igual a gamma más epsilon. Y si restamos gamma a ambos lados, está listo, ¿cierto? Entonces aquí ponemos menos gamma a ambos lados. Y ahí nos da que alfa más beta es epsilon, ¿cierto? Que era lo que queríamos probar. Que el ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Ya, entonces, de igual manera se pueden probar el color 17, que nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de las medidas de los ángulos agudos es 90. Entonces aquí uno está utilizando el hecho de que sea rectángulo, ¿no? Entonces uno utiliza en ese punto el mismo color 16 y el ángulo exterior, digamos, va a ser ese. El color 18, en tanto, nos dice que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes, entonces los otros dos ángulos son respectivamente congruentes. Entonces, tenemos dos triángulos con dos pares de ángulos congruentes. El tercer ángulo que queda también lo es. Y ese es bastante clara, ¿cierto? La razón. De hecho, justamente utilizando el teorema 45. ¿Sí? Utilizando el teorema 45, tenemos que alfa más beta más gamma es 180. Supongamos alfa 1 más beta 1 más gamma 1 es 180. Como sabemos que alfa y beta son congruentes, supongamos a alfa 1 y beta 1. Uno resta entonces alfa más beta y me va a quedar que sí o sí eh, la diferencia entre el gamma y gamma 1 es cero, ¿cierto? Entonces ahí uno pasa, el que está restando lo pasa hacia el otro lado y ahí quedan que son iguales. Entonces el de Colari 18 también es directo, directo. Bueno, luego se enuncia un siguiente teorema, el teorema 46, conocido como de la paralela media de un triángulo. Entonces, esta demostración es bastante larga, yo creo que vamos a enunciar y dejarlo para comenzar en la siguiente semana. Nos dice, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene por medida la mitad de la medida del tercer lado. Entonces, más o menos se entiende lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el dibujo, ¿cierto? Entonces, el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo, tenemos un triángulo. Supongamos M, punto medio del lado AC, supongamos N, punto medio de AB, y eh, MN. Entonces, lo que quiere decir es que este segmento que une los puntos medios, el segmento MN, es paralelo con el tercer lado. El tercer lado sería la base, ¿cierto? Entonces, que sí que MN es paralelo con AB, y a la vez que este segmento MN tiene medida la mitad de AB. Es decir, MN medios es igual a AB, o bien que MN es igual a dos veces AB. Cualquiera de esas dos. Ese es el enunciado. Y el segundo punto nos dice que si por el punto medio de un lado de un triángulo se traza una paralela a un lado, dicha paralela bisecta al otro lado, es decir, lo divide en dos partes iguales, en dos segmentos congruentes. Entonces, si por el punto medio de un lado de un triángulo se traza una paralela a un lado, esta paralela bisecta al otro lado. Entonces, en el fondo es como que el 2 es una especie de recíproco del 1, ¿cierto? Según las condiciones que se dan. Acá se traza al tiro una paralela por un punto y lo que implica es que entonces el otro también debe ser el punto medio. En cambio, acá uno comienza uniendo el segmento de los dos puntos medios y lo que quiere ver es que
esta es paralela con el lado de la base, ¿cierto? Entonces, bueno, la prueba, como se ve, vamos a probar uno probablemente y va a formar dos partes. Entonces, primero, eh, bueno, es mediante congruencia de triángulos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, aquí nos quedan dos triángulos congruentes, ¿cierto? Porque inmediatamente tenemos ahí los segmentos. Nos va a permitir utilizar ángulo alterno interno entre paralelas y así establecer la congruencia. Sobre todo el hecho de la medida, que para la medida ahí también tenemos que utilizar ángulo alterno interno, teoremas de correspondencia en generalidad. Eso. Pero es más largo, entonces para no alargar demasiado o bien quedar en la mitad de la demostración, vamos a comenzar con eso en la siguiente clase del lunes ya, ¿no? Sí, eso. Eh, en un ratito, supongo que les voy a adjuntar la pauta, o no, yo creo que el lunes mejor, de la prueba del día lunes, ya porque todavía ni siquiera he logrado mirarlas, pero sí tengo la pauta ya de la corrección, al menos del desarrollo completo listo para que puedan echar un ojo y estar más tranquilos de cómo les fue.